Ejercicio de distribución normal, donde vamos a ver todos los casos posibles para el cálculo de áreas entre dos puntos, bajo un punto determinado, sobre un punto, analizando todas las variantes del mayor que, mayor igual, menor igual y el entre. Vamos a partir con un ejercicio que ya hemos revisado en la cátedra, que nos pide calcular el área bajo la curva normal, pero ya estandarizada. Eso quiere decir que la media y la varianza corresponden entonces a los parámetros necesarios para que sea una distribución normal estandarizada. Es decir, la media o promedio es 0 y la varianza y la desviación estándar también, por supuesto, es 1. Eso quiere decir, en palabras simples, que los valores que yo le entrego de z debo buscarlos directamente en la tabla, si estuviera en cátedra, ¿no? Pero en este caso, como estamos en el programa, podemos utilizar una función que nos permita determinar el área bajo la curva acumulada hasta los puntos que yo le estoy indicando. Y esa función es la que tengo escrita acá, que corresponde a la distribución normal estandarizada y que nos pide simplemente z para poder calcular. Vamos a añadir a nuestra fórmula eh, el redondeo para que nos entregue las áreas con solo 4 decimales. Vamos con los ejemplos. Vamos a ponernos aquí. Como tenemos la función ya escrita ahí, podemos copiarla y pegarla o volver a escribirla, no hay ningún problema. Pero vamos a comenzar con la función redondear para que podamos aproximar a las 10 milésimas, es decir, con 4 decimales nuestros resultados. Empiezo a escribir y automáticamente Excel, recuerden, me da algunas sugerencias de cuáles son las funciones ya definidas con los nombres que yo estoy escribiendo. Si agrego la primera parte de la palabra normal, entonces ya es más limitado y en primera instancia aparece la función que vamos a utilizar. Si se fijan entonces, lo que nos pide es el valor de z, ahí está marcado en azul en qué lugar de la función estamos. Le indico que entonces el z es menos 3,51, es decir, 3,51 desviaciones bajo el promedio, punto y coma, y lo que queremos es el área acumulada hasta ese punto, por lo tanto le decimos verdadero para que nos entregue la función de distribución acumulativa. Escribimos la palabra verdadero y funciona como indicador lógico para nuestra función. Cerramos paréntesis y ahí termina la función de la distribución normal, pero si se fijan, todavía estoy dentro de la función redondear. Punto y coma, y me pregunta cuántos decimales yo quiero, le indico un 4 y con eso ya tengo el área bajo la curva de la distribución normal acumulada hasta el menos 3,51. Haremos lo mismo para el otro valor de z, igual redondear. Como dije, pueden copiarla y pegarla, no hay problema. Le indico cuál es el z, le digo que sí quiero el valor acumulado, cierro la función de la distribución normal y termino de escribir la función del redondeo, punto y coma, y le digo 4 decimales, ¿ya? Igual que recién. Entonces ya tengo el área bajo la curva acumulada hasta el 2,1 positivo. Pero nos están pidiendo el área entre esos valores. Por lo tanto, la diferencia, siempre entre el mayor y el menor. Ahora, en el programa tenemos la posibilidad de usar la función valor absoluto, la cual es independiente del orden en que yo reste, siempre el valor que me va a entregar es positivo. Eso es lo que hace la función valor absoluto. Si yo resté, por ejemplo, el área de la z1 menos el área de la z2, ese valor es negativo. Pero la función valor absoluto lo va a escribir positivo, ¿ya? Ya le voy a indicar que reste z2 con z1 y ahí nos da la diferencia.
Finalmente vamos a expresar esa área en porcentaje, por lo tanto le digo que tome ese valor que acabamos de calcular, pongo igual, lo selecciono y lo vuelvo a marcar, voy a la parte superior, en la banda de opciones voy al apartado de número, en la pestaña inicio, y le digo que aplique estilo porcentual. Y voy a agregar dos decimales. De esa forma entonces tengo el área bajo la curva entre esos dos puntos, o esos dos valores de z. Entonces el área acumulada entre 3,51 desviaciones estándar por debajo del promedio y 2,1 desviaciones estándar sobre el promedio es de un 98,19%. Vamos a tener algunos casos especiales, como por ejemplo si aparece infinito, infinito positivo, infinito negativo. Recordemos que en nuestra curva de distribución normal, infinito positivo está señalando un valor que está muy por sobre el promedio, es decir, hacia la derecha, hacia los positivos. Por lo tanto, cuando yo estoy muy por sobre el promedio, ya he recorrido la curva normal completa. Es decir, el área asociada a infinito positivo es 1 o 100%. En cambio, si el valor fuera infinito negativo, está indicando un valor que está por debajo del promedio, muy alejado, muy por debajo del promedio. Por lo tanto, eso indica que estoy casi al comienzo de la curva normal, por lo tanto prácticamente no hay área que calcular y le asignamos el valor 0 o 0%. ¿Cómo se resuelve ese problema entonces en el Excel? La función, que en este caso sería para el Z2, es la misma, solo que en el lugar de Z no puedo marcar el infinito porque no es un número. Le voy a indicar un número grande. Un número grande para la distribución. Yo podría poner 10 y con eso le estoy indicando que me entregue el área acumulada 10 desviaciones estándar sobre el promedio y eso ya cubre la curva normal completa, 100%. Por lo tanto, vamos a usar la misma función, redondear, distribución normal estandarizada .n y el z es el infinito, por lo tanto le puedo decir 10, le indico que quiero lo acumulado hasta 10 desviaciones estándar sobre el promedio, cierro la función distribución normal, punto y coma, para señalarle cuántos decimales quiero redondear el valor del área que me va a entregar la función. Enter y podemos observar que nos da 1. Entonces esa es una buena forma de entender que infinito es un valor que está muy por sobre el promedio, por lo tanto con 10 desviaciones estándar, que es el valor que hemos agregado acá, sobre el promedio ya cubrí casi toda la curva o ya cubrí el 100% de la curva con casi total certeza. Entonces 10 es suficiente. Si usted quiere poner 100 también le va a dar 1. Y si recuerda la tabla que hemos utilizado en cátedra, ya con 4 desviaciones sobre el promedio, entonces obtenemos un valor de 100. Fíjese que voy a poner aquí 4, indicándole que z es igual a 4 o que estoy 4 desviaciones estándar sobre el promedio y de igual forma me va a dar 1, 100%. Como dije, vamos a dejar el valor de 10. Y para el z de 0,77, la misma función. Redondear, distribución, punto normal estandarizada. Y le indico cuál es el z. Lo puedo marcar ahora sí porque es un número. Le digo verdadero para que me entregue el área acumulada y cierro la función. Punto y coma y le indico que lo aproxime por redondeo con 4 decimales o a la 10 milésima. Entonces tengo ahí el área acumulada hasta 0,77 y hasta infinito. El área entre esos dos valores será la diferencia, el 1 menos el 0,7794. Si quiere asegurarse de que siempre le dé positivo, use la función valor absoluto. Y finalmente ya tome ese mismo valor, vuelva a seleccionarlo
vayan a la banda de opciones, pestaña inicio, apartado número y aplicamos estilo porcentual y aumentamos a 2 decimales para que nos muestre el valor en forma más completa. ¿Sí? Y quedan propuestos los demás para ustedes. El segundo ejercicio que propongo también hace referencia a la distribución normal, solo que ahora me están indicando una distribución que no es una normal tipificada, porque tengo una media de 12 y una varianza de 4. Y la normal tipificada exige que la media sea 0 y la varianza sea 1 o la desviación estándar sea 1. Eso significa que yo debo tipificar la variable, es decir, realizar un cambio de variable, de x cambio a z, como lo hemos estudiado, para poder recién hacer el cálculo del área o de la probabilidad o del porcentaje. Pero Excel, por supuesto, tiene una función que hace ese cálculo de la tipificación si yo le señalo cuál es el valor de x, el promedio y la desviación estándar para poder realizar la operatoria. Tengo 5 preguntas propuestas entonces. Calcule el área entre dos valores de x, calcule el área para un x menor o igual que 10, el área para un x mayor que 10, el área para un x menor estricto que 13 y el área para un x mayor o igual que 6. Esos son los 5 casos posibles de preguntas de probabilidades que vamos a encontrarnos. Vamos a mirarlas uno a uno. Vamos a agrandar un poquito ahí. Tenemos ahí un poco de margen. Entonces, la primera pregunta dice calcule el área entre 8,1 y 14,6. Ahora dice determine las siguientes probabilidades. Recordar que calcular el área bajo la curva nos va a dar un decimal que podemos expresar en porcentaje y que corresponde a la probabilidad asociada a ese rango, en este caso, de valores, entre 8,1 y 14,6. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, como es un entre, es tomar la probabilidad del 14,6 y restarle la probabilidad del 8,1, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Para ello, entonces, vamos a utilizar la función que está aquí, que es un poco más larga, la podemos copiar y vamos modificando simplemente. El valor de x es el valor de la variable, borramos ahí, podemos marcar el 14,6. El promedio, como se ha indicado en el ejercicio, es 12. Ahí lo puedo seleccionar de la parte amarilla. La desviación estándar la debí calcular porque me daban la varianza. Pero sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, en este caso sería 2, que es la raíz cuadrada de 4. Luego le indico que quiero el área acumulada hasta ese punto. Y le digo que con 4 decimales haga la aproximación. Y ahí tengo entonces el área bajo la curva acumulada hasta el 14,6. Con la probabilidad asociada para x menor o igual que 14,6. Hago exactamente lo mismo. Voy a copiar esta que ya tiene los valores del promedio y la desviación estándar. Para el valor de x de 8,1. Entonces lo único que voy a cambiar es, en este caso, el 14,6 por 8,1. Obtengo entonces el área bajo la curva acumulada hasta 8,1. Como el ejercicio me está pidiendo la probabilidad entre estos dos valores, el entre me indica que debo calcular la diferencia entonces. El primero menos el segundo. Y finalmente es ideal que ese valor lo exprese en porcentaje. Lo copio entonces de arriba, estilo porcentual y aumentar a 2 decimales el resultado. Ahí queda listo entonces la letra A que nos pedía la probabilidad entre 8,1 y 14,6. La letra B nos pedía calcular la probabilidad de un x menor o igual que 10,3. Y ese cálculo es exactamente el que me va a entregar la fórmula. Por lo tanto,
lo único que tendré que hacer es ir a tomar esta fórmula, indicarle que el x es 10,3, el promedio es 12, la desviación estándar es 2 y que quiero el valor acumulado, verdadero entonces, acumulado hasta 10,3 y que lo aproxime por redondeo con 4 decimales. Voy a tomar de nuevo la función de ahí para que simplemente yo vaya modificando. 10,3, el promedio, que es 12, la desviación estándar, que es 2. Y listo. Entonces recuerden que esta función, al yo indicarle cuál es el promedio, la varianza y la desviación estándar, calcula automáticamente el valor de z, es decir, realiza la tipificación y al mismo tiempo entonces busca ese z para poder calcular el área. Ya finalmente expreso este valor como porcentaje y el problema está resuelto. Entonces, la probabilidad para x menor o igual que 10,3 es 19,77. Es directamente lo que la función me entrega. Para la letra C, nos piden que calculemos la probabilidad para un x mayor que 10. Y al decir mayor, lo que estamos haciendo es detenernos en el 10 en nuestra curva normal y tomar la parte de la derecha. Pero la función la estamos utilizando con los valores acumulados y eso quiere decir que va de izquierda a derecha. Nos da la parte de abajo del punto o el valor de x que estamos nombrando. Eso quiere decir entonces que si yo usara la función directamente, me va a dar lo acumulado hasta el 10, no lo que está por sobre 10. ¿Cómo hemos resuelto ese problema? Sabemos que la curva normal completa vale 1 o 100%. Por lo tanto, si yo a ese 100% o a la curva completa le resto lo que está acumulado hasta el 10, esa diferencia sería la probabilidad que va sobre 10. Entonces, mi problema se transforma en calcular la diferencia entre el total de la curva y lo que tengo acumulado hasta el 10, y eso lo puedo hacer con la función que tenemos acá arriba. Ya sabemos que puedo usarla directamente cuando es menor o igual. Por lo tanto, lo único que voy a tener que hacer es ir a buscar este numerito de esta función de acá y aplicar el numerito que me dan en el ejercicio, que sería el 10. El x entonces sería el 10. El promedio ya sabemos que es 12. Y la desviación estándar, que es 2. Finalmente entonces, ese 15,87 o 0,1587 es lo que yo tengo acumulado desde el inicio a la izquierda en mi curva hasta el 10. Por lo tanto, si yo al 100% le resto ese trocito, lo que voy a obtener es la parte de arriba o la parte superior. 1 entonces menos eso y lo expreso en porcentaje. Voy al inicio, estilo porcentual y listo. Significa entonces que la probabilidad de obtener valores de x mayores que 10 es un 84,13%. La letra D nos dice calcule la probabilidad para x menor estricto, menor que 12,7, que es diferente a calcular un menor o igual, porque el menor o igual incluye al valor 10,3 en este caso, pero el menor estricto no incluye al 12,7. Tendría que tomar todo lo que está por debajo de ese valor. Vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Vamos a calcular nosotros el valor de z y al igual como hacemos en cátedra, vamos a tomar el valor de z anterior. Y el anterior sería para nosotros una centésima menos. Vamos por parte. Para calcular el valor de z, es decir, tipificar o estandarizar esta variable, yo debo conocer el valor de x, que sería 12,7, el promedio, que es 12, y la desviación estándar, que es 2. Y ahí está la fórmula para que ustedes puedan hacer el cálculo de z.
Esta vez la función redondear debe aplicarse con dos decimales, tal como lo hemos trabajado en cátedra al valor de z. Entonces le digo que quiero redondear, abro un nuevo paréntesis para que pueda yo hacer la resta del numerador, que sería el x menos el promedio, cierro el paréntesis que corresponde al numerador de la función o de la fórmula, dividido en la desviación estándar, que es 2, punto y coma, y le indico que me dé el resultado con dos decimales o aproximado por redondeo a la centésima. Y ahí tengo, ¿no? Si yo tuviese que tomar el menor o igual a 12,7, entonces uso Z035. Pero como dice menor estricto, debo tomar el Z anterior. Por eso yo he escrito acá que debo tomar el Z restándole 0,01. Es decir, al 0,35 que he obtenido, le resto 0,01, es decir, tomo el anterior que sería el 0,34. Y a ese valor debo aplicar la función que hemos trabajado en el ejercicio 1, la que nos pide solamente el z para hacer el cálculo de la probabilidad. Entonces voy a tomar esta función y esa es la que vamos a aplicar acá. Obviamente vamos a tomar este mismo valor y lo vamos a expresar en porcentaje. Estilo porcentual, agregamos dos decimales y ahí queda listo nuestro ejercicio. Voy a bajarle un poquito al tamaño para que quede visible completo el ejercicio D y puedan tomar una captura si así lo desean. Finalmente, la letra E nos pide que calculemos la probabilidad de X mayor o igual que 6. Entonces es similar al que decía mayor que, solo que ahora sí debo tomar el valor límite, pero considerándolo en la parte superior. Lo que debemos entender es que si me están pidiendo una probabilidad de x mayor o igual que, no la voy a encontrar directamente en la función acumulada o en nuestra tabla si estamos en la cátedra. Porque recordemos que la función de Excel y la tabla nos entregan el área acumulada de izquierda a derecha hasta cierto punto. La parte de abajo, podríamos decir, como máximo hasta ese punto. Y en la pregunta nos están pidiendo que tomemos desde ese punto hacia arriba el área acumulada bajo la curva. Por lo tanto, igual que en la letra C, tenemos que hacer este cambio, ¿no? Tomar la curva completa y restarle lo acumulado que está debajo. Pero la diferencia va a estar en que la relación de orden en el ejercicio de abajo es distinta. Aquí es mayor o igual, por lo tanto aquí el contrario sería menor. Aquí es mayor o igual entonces lo que nos están preguntando. La relación de orden contraria sería menor que. Y ya sabemos que para calcular una probabilidad menor que, debo yo calcular mi propio z y tomar el anterior. Entonces voy a tener que calcular el z igual como lo hicimos recién, x, que es 6, menos el promedio, y dividido por la desviación estándar, aproximado por redondeo a la centésima o con dos decimales. Ahí está, ¿no? Menos 12 partido por 2. Lo escribí para que no nos perdamos mucho. Pero como dice menor estricto, debo tomar el z anterior, es decir, tomo el menos 3,01. Recuerden que como son negativos, voy avanzando o es más pequeño el número hacia la izquierda, menos 3,01, no menos 2,99. 2,99 negativo es mayor que menos 3. ¿Ya? Teniendo claro eso entonces, yo voy a poder calcular la probabilidad para z del menos 3,01, lo vamos a hacer aquí, con la función del ejercicio 1, y eso nos estaría dando la probabilidad menor que 6. Pero eso es solamente para poder incluirlo en esta diferencia, como partimos el ejercicio. Entonces ya puedo resolver.
La probabilidad de x mayor o igual que 6 es 1 menos la probabilidad de x menor que 6. Y ese valor ya lo tenemos calculado. Hacemos la resta y la expresamos en porcentaje. Con eso tenemos resuelto el ejercicio E, que es finalmente una combinación, ¿no?, de los anteriores ejercicios. Vamos a darle un poco más de espacio aquí para que podamos visualizarlo bien. Ahí está el ejercicio E completo. Con eso finalizamos entonces los dos ejercicios correspondientes al laboratorio de esta semana. Espero que les sirva. Además, también les va a servir para seguir estudiando para la cátedra. Y nos vemos pronto. Que estén muy bien.